Buen día, hermanos, Dios les bendiga. El virus del COVID-19 o coronavirus que ahora se ha extendido a todo el mundo inició en una ciudad de China a finales del año pasado, en la ciudad de Wuhan, cuando las autoridades chinas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Cerraron la ciudad, pusieron un cerco sanitario y empezaron a tomar medidas para evitar que este virus se extendiera más y más en el país. Cuando el virus llegó a Europa y algunos médicos chinos fueron a ayudar y a asesorar los trabajos en países como Italia, por ejemplo, los médicos chinos declararon que la gente de ese país no estaba obedeciendo las medidas para evitar que el virus se extendiera. Se quejaron de eso. Y realmente así eran las personas en Italia y en España, como no veían que estuviera sucediendo algo muy serio en su país, no pensaban que era algo muy grave, seguían reuniéndose, seguían teniendo fiestas, yendo a los restaurantes, etcétera, saludándose de beso, de abrazo, y entonces el virus comenzó a extenderse. Y en Italia, en países como Italia, por ejemplo, muchos fueron infectados y muchos murieron. Los hospitales se vieron rebasados en su capacidad de atención y esto causó muchos problemas en el país, problemas de salud. Y ahora, cuando ellos buscaron tomar más medidas, más estrictas, en realidad ya era muy tarde porque el virus ya se había extendido demasiado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba en un lugar, en una ciudad, donde había una infección fuerte del pecado. De hecho, Jesús les dice al escribirles o al enviarles este mensaje que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como decía, la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar muy peligroso. Así como los habitantes de la ciudad de Wuhan en su tiempo, era un lugar muy peligroso. Y las autoridades sanitarias les dieron instrucciones de qué hacer para evitar ser contagiados, como hoy se nos han dado instrucciones a nosotros, qué hacer para no ser contagiados. El Señor Jesucristo nos advierte en su palabra ¿qué debemos hacer para evitar ser contagiados con el virus del pecado? Porque el Señor espera que vivamos y Él quiere que vivamos y Él obra en nosotros para que vivamos una vida diferente. Dios nos ha llamado para santificación y estamos en ese proceso de ser santificados. No somos perfectos, pero estamos siendo santificados.
estamos caminando hacia la santificación. En nuestro país, cuando llegó el virus, se nos estuvo avisando, y con tiempos, cuando fue lo que se llamó la primera etapa, es decir, cuando los contagiados eran las personas que venían de otros lugares, y empezaron a instruirnos y nos dijeron, no se saluden de beso, no se saluden de mano, eviten el contacto, no se abracen, no asistan a lugares muy concurridos como restaurantes, cines, centros comerciales. Hasta ahí algunas personas lo seguían haciendo, pero luego se nos instruyó para que dejáramos de salir. Se cerraron los restaurantes, se cerraron los cines, se cerraron los negocios que no fueran de importancia primordial, y se nos dijo: quédense en casa, no salgan a menos que sea muy necesario para evitar la propagación del virus. Todas estas medidas, incluyendo el lavarnos las manos, incluyendo el que si alguien tenía que ir a su trabajo, a la fábrica, a la oficina, al llegar a su casa se quitara toda la ropa, se bañara y se vistiera con ropa limpia. Y todas estas medidas eran para evitar, o son para evitar, la propagación de la enfermedad. Así también el Señor nos instruye en su palabra que debemos tomar medidas para evitar ser contagiados por el pecado. En 1 Timoteo 2:19 dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo: el fundamento de Dios, le dice, el fundamento de Dios está puesto. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese. Hoy nos dicen: mantengan la distancia, quédense en su casa. El Señor nos dice: apártate de toda iniquidad, evita eso. La Biblia nos dice, por ejemplo, 1 Corintios 6:18, dice el apóstol Pablo: huyan de la fornicación. 1 Corintios 10:14, dice el apóstol Pablo: huyan de la idolatría. Huyan de la fornicación, huyan de la idolatría. Debemos evitar incluso en ocasiones a personas. 1 Timoteo 6:5 le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 6:5. Lo voy a leer. Está hablando de algunas personas. Dice: si alguno enseña otra cosa, dice el versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y sigue hablando. Y dice en el versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El creyente debe tomar distancia. Estamos hablando acerca del pecado. Ahora, no acerca solamente del coronavirus. Así como se nos dice: guarda la distancia, no te acerques, no saludes de beso, no saludes de mano, no vayas a lugares concurridos. El Señor nos dice: apártate, aléjate de ciertas cosas, de ciertos lugares, de ciertas prácticas, evita todas esas cosas. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a los hermanos de Corinto: huyan de la fornicación, huyan de la idolatría, son estas dos cosas que estaban afectando a la iglesia de Pérgamo. Cuando el Señor Jesucristo le dice en el mensaje a esta iglesia que tenían ahí a quienes tenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así es que
hermanos, la Biblia nos enseña que los creyentes debemos, dice en Tito 2, 11 y 12, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es en la carta del apóstol Pablo a Tito. Déjeme leerlo aquí. Dice, porque la gracia de Dios, el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios, dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida del creyente es una vida diferente, porque es una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hacemos los creyentes? Debemos evitar, así como hoy, para evitar ser contagiados del virus, nos alejamos de ciertos lugares, nos mantenemos la distancia con las personas, no asistimos a ciertos lugares, nos lavamos las manos con frecuencia, nos cambiamos cuando salimos a trabajar y regresamos a casa, nos cambiamos la ropa, lavamos esa ropa y nos lavamos nosotros para mantenernos limpios. Eso es también lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Dice el apóstol en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, dice así, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven cómo se parece a lo que nos dicen que debemos hacer cuando salimos, por ejemplo, a las personas que tienen que salir a trabajar a la fábrica o a la oficina? Llegan a su casa, se quitan la ropa sucia, la ropa que puede estar contaminada. Dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado, o sea, está contaminado, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que primero, cuando alguien llega a su casa, de la oficina, de la fábrica, tiene que quitarse esa ropa que puede estar contaminada y luego se mete a bañar, se lava, usa el jabón y el agua y se lava para limpiarse de cualquier posibilidad de traer el virus. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo que dice el Señor, es lo que debemos hacer, renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? Pues nos renovamos con la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice también la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice también en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, versículos 1 y 2, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos transformamos y cómo renovamos nuestro entendimiento? Por la palabra de Dios. Dice el Señor en el libro de los Salmos, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro entendimiento. Por eso dice la Biblia en Colosenses 3:16,
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Así es que, hermanos, la palabra de Dios nos renueva, nos transforma, nos lava. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que él escogió a la iglesia y la santificó y la purificó por el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Así es que la palabra actúa en nosotros para limpiarnos, para lavarnos, para santificarnos. El Señor Jesucristo en su oración en Juan capítulo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tomamos medidas para evitar ser contagiados por el virus, debemos tomar medidas para evitar ser contagiados por el pecado. Alejarnos de aquellas cosas que nos pueden contaminar y limpiarnos constantemente a través de la palabra. Debemos hacer eso, despojarnos del viejo hombre, quitarnos lo sucio, ponernos ropa limpia, y eso es a través de la constante comunión con Dios en su palabra. ¿Qué pasa cuando los creyentes son contaminados por el pecado? El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo, dice, leo aquí en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo les dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquellos creyentes que son contagiados por el pecado, que digamos, no solamente al andar en el mundo todos tenemos la posibilidad de ahora, digamos, de poder traer el virus en nuestras manos o quizá en la ropa, no sé, pero lo que hacemos es limpiarnos constantemente, lavarnos las manos. Cuando una persona, como sucedió en el caso del país italiano, cuando las personas descuidan todo eso, pues van a ser infectados y se van a enfermar y algunos van a morir. El creyente, cuando no toma esas medidas y es infectado por el pecado, empieza a enfermar, empieza a debilitarse, y en un momento dado el Señor toma la decisión de retirarlo de este mundo. Es decir, incluso la muerte puede ser una solución que el Señor dé para cuando sus hijos son contaminados y no se arrepienten. El Señor dice: arrepiéntete, y como dije antes, uno puede haber dado muchos pasos para alejarse de Dios, pero un solo paso es necesario para volverse a Él. Arrepiéntete y vuélvete a Él, arrepiéntete. Y el Señor dice: si no, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos da una idea de lo que sucede cuando el creyente persiste en su pecado y no se arrepiente. El Señor realmente es paciente, pero el Señor toma medidas, porque dice que a sus hijos los disciplina, dice en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, dice que el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y es una muestra de su amor. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corintio en 1 Corintios 11 que cuando ellos, que en la iglesia de Corinto había muchos débiles y otros enfermos y otros habían muerto, porque estaban tomando la cena del Señor indignamente y no se habían arrepentido, no habían examinado sus vidas y estaban cometiendo ese pecado.
Estaban viviendo en ese pecado, estaban viviendo en pecado y tomando la cena del Señor indignamente, sin haberse arrepentido. Y el Señor dice, a través del apóstol Pablo, el Señor dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor toma medidas cuando sus hijos persisten en el pecado y no se arrepienten. Y las medidas son disciplinarias: la debilidad, la enfermedad y al final la muerte. Cuando el Hijo de Dios persiste en su pecado, Dios empieza a tratar con él. Ahora Dios es paciente y nos permite tiempo para arrepentirnos. Y empieza a haber debilidad en la vida del cristiano. Falta de entusiasmo en la vida cristiana, falta de gozo, falta de paz, porque estamos fuera de la comunión con Él. El virus ha empezado a infectar nuestra vida. Y las autoridades sanitarias nos dicen acerca del coronavirus: si usted tiene estos síntomas, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor de articulaciones, temperatura alta, tiene que ir al médico. Y hermanos, cuando el creyente empieza a tener estos síntomas y sabe bien que el pecado ha infectado su vida, tiene que ir al médico. Tiene que acudir al Señor Jesucristo y arrepentirse, pedirle perdón y empezar a alimentarse de la palabra para que el Señor le restaure. Luego, el siguiente paso, después de la debilidad, quizá es la enfermedad. Las autoridades nos dicen, va a haber algunos que tendrán una situación muy grave y que tendrán que estar en terapia intensiva y tendrán que ser conectados a respiradores o ventiladores para respiración mecánica. Y van a pasar por un tiempo difícil. No es nada agradable. El Señor también toma esas medidas con sus hijos. A veces el Señor decide que ellos pasen por tiempos difíciles para que puedan arrepentirse, para que podamos arrepentirnos. No estoy diciendo que todas las aflicciones y todas las enfermedades son por causa de disciplina. Eso es algo que nosotros no podemos juzgar. Solo el Señor con aquellos con los que Él está tratando. Él es el único que puede dar un diagnóstico, nosotros no. Así es que el Señor trata con sus hijos y a veces permite que sufran esto para que se arrepientan. Y la medida última o final del Señor es recogerlos y llevárselos. Cuando el creyente persiste en no arrepentirse, el Señor Jesucristo entonces decidirá, aunque digo el Señor es muy paciente, decidirá llevárselo, recogerlo y quitarlo de este mundo. Aunque cuando sucede eso, hermanos, lo más triste también es que los creyentes en esos casos van a sufrir pérdida cuando llegan a la presencia del Señor. El apóstol Juan dice, por ejemplo, que busquemos mantenernos en comunión con Dios para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3 que nuestras obras, todo lo que hicimos aquí, todo eso será probado, estaremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por las cosas que hicimos para Él. Y entonces dice que esas obras van a ser probadas por el fuego. Y así como el fuego purifica el oro, purifica la plata y purifica las piedras preciosas, todas aquellas obras que hicimos para la gloria de Dios serán purificadas y recibiremos recompensa, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Pero habrá algunos, dice, cuyas obras serán como madera, como heno,
o como hojarasca, y al ser probadas por el fuego, la madera, el heno y la hojarasca se queman y solo quedan cenizas. Y entonces dice el apóstol Pablo, cuando esto sucede y no hay oro, ni plata, ni piedras preciosas en aquello que hicimos para el Señor, entonces lo demás será quemado y sufriremos pérdida. Entraremos al cielo, seremos salvos, somos salvos, porque la salvación es por la gracia del Señor, no es por nuestras obras. Seremos salvos, entraremos a la presencia de Dios, estaremos allá con Él, pero no tendremos recompensa, no tendremos ninguna corona, no tendremos ningún galardón, ningún premio que el Señor nos dé. Quizá, digamos, ningún bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sé, pero Pablo dice que sufrirán pérdida. Por eso, hermanos, así como hoy nos protegemos para no ser infectados por el virus, usamos algunos acá, por ejemplo en Nuevo León, ya todos al salir tenemos que andar con tapabocas, traemos el gel por ahí para que cada vez que tocamos alguna cosa o vayamos a alguna tienda o sacamos el dinero, no sé, nos limpiamos con el gel constantemente, nos lavamos las manos, llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos y procuramos lavarnos, quitarnos la camisa, quitarnos la ropa que pudo haber sido contaminada, bañarnos. Todo eso debemos hacer en relación al pecado, guardarnos, apartarnos, lavarnos constantemente y buscar al Señor constantemente. Él es nuestro médico. Y permitir que Él examine nuestra vida y nos limpie, nos lave, nos santifique, buscando su palabra. Que no seamos como los hermanos de Pérgamo, que descuidaron todas estas cosas y fueron contaminados por el pecado. Que Dios, hermanos, nos dé su gracia, que Dios nos ayude y nos permita continuar caminando en la fe, lavándonos, limpiándonos constantemente, porque no somos perfectos y necesitamos constantemente ser lavados y limpiados y renovados en nuestra mente. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Que el Señor les bendiga.